El título del mensaje es El plan de Dios para prosperarnos. ¿Sabes que además de la salvación y la vida eterna, Dios nos hace muchas promesas en su palabra? Una de ellas es la prosperidad. Pero así como la salvación, aunque está al alcance de todos los hombres, ¿quién puede ser salvo? Todo hombre, toda mujer. La salvación está al alcance de todos los hombres. Jesucristo vino a dar su vida por todo el mundo. Pero para poder disfrutar de la salvación y la vida eterna, necesitamos hacer nuestra parte, la parte que nos corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Dios haya enviado a su Hijo a dar su vida por nosotros, si nosotros no lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, no podemos ser salvos. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo para pagar el rescate de nuestros pecados y salvar a la humanidad. Pero esto no quiere decir que todo el mundo sea salvo. Necesitamos hacer algo para recibir y alcanzar y disfrutar de la salvación. Romanos 10:8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Si no lo confiesas y no crees en tu corazón que Él es el Señor, aunque haya dado su vida, haya muerto y resucitado, no serás salvo. ¿Sí lo entendemos así? Entonces, Dios ya proveyó el camino para la salvación, pero para ser salvo necesitamos creer y confesar su nombre, confesarlo como Salvador de nuestras vidas y vivir una vida digna con frutos de arrepentimiento. Y así como existe ese camino para salvación, también existe el camino para prosperar. Dios quería salvar al mundo y envió a su Hijo para rescatarnos. Repito, es necesario aceptarlo, recibirlo en nuestro corazón, si no, nos perderemos en el castigo eterno. De la misma manera funciona la prosperidad que viene de Dios. Dios ha establecido un plan para prosperarnos a todos sin excepción. Pero es necesario que nosotros obedezcamos ese plan para disfrutar de la prosperidad. Recuerda que la prosperidad o la bendición de Dios se manifiesta en riquezas para nosotros. Pero esas riquezas que nos llevan a prosperidad, cuando viene de Dios, dice la Biblia, que no añade tristeza con ella. No hay momentos amargos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios nos prospera, cuando estamos caminando en el camino de la prosperidad establecido por Dios, vamos a ser bendecidos, enriquecidos, prosperados, sin pasar momentos amargos. Es importante que tengamos presente esto y que lo establezcamos en nuestra vida. Las riquezas o la prosperidad sin el temor a Dios corrompen el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando una persona es prosperada y enriquecida, pero no tiene el temor a Dios, su vida se va a corromper. ¿En qué sentido? En que no va a caminar
de acuerdo al propósito de Dios para su vida. No necesariamente corrupción es que sea malo, sino simplemente no está cumpliendo con su propósito. Para que nosotros no seamos corrompidos por la prosperidad, necesitamos tener temor a Dios. Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Constantemente enseño y repito que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros la capacidad de producir riquezas. No hay nadie que no tenga la capacidad de producir riquezas. Pero disfrutar esas riquezas, no todos. Eso es un regalo que Dios nos puede dar. Dice Eclesiastés 5:18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Es bueno, dice la palabra de Dios, yo he visto un bien, disfrutar del fruto de tu trabajo, comiendo, bebiendo y gozando. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo. Esto, ¿qué dice? Es don de Dios. No todos tienen ese don. Hay quienes que tienen la capacidad de producir mucho, pero disfrutar poco. Eso es un regalo de Dios. Entonces, así como Dios quiere que seamos salvos, que no nos perdamos, que tengamos vida eterna, pero para que eso sea una realidad necesitamos creer en Jesús y recibirlo, aunque Dios lo quiera y aunque Jesús haya dado su vida. Si no lo acepto como Señor y Salvador, no puedo ser salvo. El deseo de Dios también es que sus hijos seamos prosperados de la misma manera que Él desea que seamos salvos. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea que prosperes. Pero todo deseo sin un plan termina en una ilusión. Todo deseo sin un plan termina en un sueño frustrado. Dios quiere que seamos prosperados todos. Pero así como hay un plan de salvación, hay un plan de prosperidad. Mira, número 1, y repito, todos tenemos la capacidad de producir riquezas. Pero ¿cuántos de nosotros de repente logramos un negocio grande, ganancias grandes, y la recompensa del trabajo se nos va como el agua entre los dedos? Hay ocasiones que algunas personas dicen, gané mucho, pero con todo lo que me pasó en estos días no me alcanzó. O lo que gané ya se fue. Entonces la capacidad que dice la Biblia que el hombre da al hombre, que Dios da al hombre, de disfrutar esas riquezas, no se está manifestando en la vida de algunas personas. Y es desgastante. Muy desgastante estar trabajando y solamente ver cómo todo lo que percibes se va para todos los gastos fijos. No hay para ahorrar, no hay para disfrutar, no hay para nada. Eso es una esclavitud.
Es muy desgastante. Además que de repente los gastos imprevistos nos roban lo poco que a veces nos quedaba. Dice Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios nos da el poder de hacer riquezas, pero es esa capacidad de hacer riquezas no puede evitar los imprevistos en la vida, los gastos sorpresas. ¿Sabes? Esos imprevistos son las acciones o la obra de alguien que Dios llama el devorador. Aunque Dios tiene el poder y es Dios el que lo reprende de nuestra vida, mientras nosotros no cerremos la puerta al devorador, seguirá afectando nuestra economía. Malaquías capítulo 3, verso 6. Porque yo Jehová no cambio. Esa expresión, yo Jehová no cambio, Dios lo que está diciendo o lo que Dios está estableciendo, yo soy el mismo ayer, hoy y lo seré mañana. Yo no cambio. Pero fíjate que dice, porque yo no cambio, ¿no habéis sido qué? Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob, ¿no habéis sido qué? Consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El pueblo le contesta, ¿en qué hemos de volvernos? Dios les contesta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pónganme a prueba, dice Dios. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán que, ¿sabes que esa palabra bienaventurado es ser feliz a la tercera potencia? No es nada más feliz, es más que feliz. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Tierra deseable es, todas las naciones van a decir, yo quiero la vida que él tiene. Ahora, vamos por partes. El verso 8 dice claramente que todo aquel que no diezma ni ofrenda le está robando a Dios. Ahora, este es un reproche de parte de Dios. ¿Por qué Dios reprocha? ¿Por qué Dios dice, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes? El pueblo dice, ¿en qué nos hemos de volver a ti? Como que, ¿qué traes, Dios? O sea, si estamos contigo, eres nuestro Dios. Y Dios les pregunta, bueno, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Pregunta, ¿Dios necesita dinero?
Dios no necesita nada. Si Dios necesitara algo, no es Dios, porque Dios no necesita nada. Pero ¿por qué Dios dice, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes? Porque cuando nosotros no diezmamos y ofrendamos, no le permitimos a Dios demostrar su poder en nuestras finanzas. Y las naciones, las religiones no pueden creer que servimos al Dios vivo, porque no estamos prósperos. Entonces Dios por eso reprocha, dice Dios, yo quiero manifestarme en tu vida con prosperidad y que las naciones los vean y los envidien. Que digan, qué felices son esos cristianos. Esa es la causa de lo que por la que Dios está reprochándole al pueblo. Lo que Dios está diciendo, ustedes no me dejan manifestar mi abundancia en ustedes. No es que yo no quiera, mi deseo es prosperarlos, pero ustedes no me dejan prosperarlos. Entonces, en el verso 8 le dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues todos ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ahora, toda persona que roba recibe un trato de ladrón. Para no recibir un trato de ladrón de parte de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien? Sin miedo, fuerte. ¿Cómo? ¿Qué obedecer? Diezmar y ofrendar. Pregunta, ¿los ladrones entrarán en el reino de Dios? Primera los Corintios 9:6 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios, ni los ladrones. Yo creo que ninguno de nosotros habíamos visto la trascendencia de esto. ¿Cómo se llama el mensaje en esta mañana? El plan de Dios para prosperarnos. Los ladrones no heredan el reino de Dios. Ahora, el verso 9 dice claramente que el no diezmar y ofrendar genera una maldición en nuestra economía. No dice que no vas a tener dinero, pero dice que hay una maldición. Porque todos tenemos la capacidad de producir riquezas, diezmes o no, ofrendes o no. Pero Dios quiere prosperarte con su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. Yo no te puedo mentir y decir, si no diezmas, no vas a ir a la pobreza. No, si no trabajas, vas a ir a la pobreza. Porque hay ateos millonarios, hay satánicos millonarios, pero no tienen el don de disfrutar esas riquezas. Entonces, algunos no diezman porque dicen que el diezmo está en la ley, es decir, en el antiguo pacto.
y que hoy vivimos en la gracia, en el nuevo pacto. Vamos a aclarar algo aquí. Las promesas de Dios no expiran o expiran. Las promesas de Dios no expiran. Malaquías 3:10, 11 y 12 nos da muchas promesas. Os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde, reprenderé también por ustedes al devorador y no destruirá el fruto de tu trabajo, ni vuestra vid será estéril. La vid es una figura de la alegría, de lo que produce gozo. Y derramaré sobre vosotros, ¿qué dice? Bendición hasta que sobre y abunde, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Son promesas de Dios que no expiran. Si esas promesas de Dios expiran por el simple hecho de estar en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, entonces también expira el Salmo 23, porque está en el Antiguo Testamento. Entonces también expira el Salmo 91. Entonces también expira Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Segunda a los Corintios 1:18 dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra es a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y amén. Todas las promesas de Dios en Jesucristo son sí. Prosperidad, sí en Cristo. Sanidad, sí en Cristo. Restauración, sí en Cristo. Jehová es tu pastor, nada te faltará, sí en Cristo. Todas las promesas en Cristo son sí y amén para la gloria de Dios. Ahora, algo bien importante. El Señor Jesús no quitó, pudiendo hacerlo, no quitó el diezmo. Mira, si en el plan de Dios estaría desaparecer el diezmo, lo hubiera profetizado como se profetizó el nuevo pacto. Jeremías 31:31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Diría, si hoy en día ya no se tiene que diezmar, diría: vienen días en los cuales ya no será necesario diezmar. Pero Dios no lo anunció así. No se profetizó de esa manera. Ni Jesús lo quitó, al contrario. Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué es esto que era necesario hacer? Diezmar aún las semillas más pequeñas que existen, como el comino, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? La justicia, la misericordia y la fe. La Nueva Traducción Viviente dice en Mateo 23:23: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué más dice? ¿Quién está hablando?
¿Quién está hablando? El Señor Jesús. El Señor Jesús está diciendo, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Nuestro Señor y Salvador dice claramente, sin necesidad de interpretación, es cierto que debes diezmar. Malaquías 3:10 nos dice dónde, a quién se debe diezmar. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí se refiere al tesoro o finanzas del templo. Hay quienes dan su diezmo a los necesitados, a los pobres. Eso se llama ayuda u obras de caridad u obras de misericordia. Si lo haces, no dejes de ayudar a los pobres y a los necesitados. Si no lo estás haciendo, hazlo. Ayuda a los pobres, a los necesitados. Pero mientras tu diezmo no llegue al alfolí, no estás diezmando. Porque el diezmo debe de venir al alfolí. Si decides hacer cosas buenas, buenas obras con tu diezmo, te conviertes en Robin Hood. Le robas a Dios y le das a los pobres. Así como los ladrones no heredarán el reino de Dios, ningún ladrón puede decirse bendecido por Dios, porque el robar genera maldición. Es lo contrario a la bendición. ¿Sabes que en este tema hay demasiadas interpretaciones? Pero solamente hay una verdad. Para entender este tema necesitamos entender el propósito. Si nosotros no entendemos el propósito, vamos a caer en una mala interpretación. El propósito del diezmar y ofrendar no es quitarte dinero, porque Dios no necesita nada. Es bendecirte y quitar de tu vida todas aquellas cosas, situaciones, enfermedades, gastos imprevistos que el devorador utiliza para robarte el fruto de tu trabajo. Ese es el propósito. Es bendecirte, no es quitarte. Dios quiere protegerte. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice al diablo? Le dice, ¿de dónde vienes, Satanás? Dice, de rodear la tierra. Y le dice Dios, ¿ya viste a mi hijo Job? Que no hay otro como él. Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué le contesta Satanás a Dios? Dice, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Dice, ¿no has puesto un cerco alrededor de él para que yo no le pueda tocar? Y has multiplicado y has prosperado la obra de sus manos. Le dice, quítale la cerca, quítale la protección a Job y déjame tocarlo. ¿Qué le está diciendo Satanás a Dios? Claro que Job te teme, claro que Job te obedece, porque yo estoy reprendido de su vida. No lo alcanzo. Su vida, su salud, sus finanzas están lejos de mi alcance. Hay una cerca alrededor de él. Cuando la Biblia dice en Malaquías 3 que leímos que Dios hablando, reprenderé por ustedes al devorador, ya lo he dicho en otras ocasiones, reprender es ubicar a una persona en el lugar que le corresponde. Cuando nosotros
estamos teniendo una mala actitud, un mal comportamiento y leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos reprende. ¿En qué sentido? La palabra de Dios nos dice, un hijo de Dios no hace eso. Los hijos de Dios no se comportan así. Los hijos de Dios se comportan así. Entonces la palabra de Dios nos reprende, nos ubica. Cuando Dios dice, reprenderé al devorador por ustedes, quiere decir que Dios le va a decir al devorador, tú no puedes tocar las finanzas de mis hijos, así como las finanzas de Job. Pero el propósito de esto, te repito, el plan no es quitarte nada. Al contrario, es darte más. Ese es el plan. Pero así como hay un plan, repito, para la salvación, que es creer en Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador, si yo no creo en Jesús y lo acepto, no voy a ser salvo, aunque Él haya dado su vida por mí. De la misma manera, si Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, pero si nosotros no caminamos en obediencia al plan de prosperidad establecido por Dios, con todo y que Él desea prosperarme y yo deseo prosperar, no voy a ser prosperado de la manera que Dios prospera. No quiere decir que no vas a poder ganar dinero. Repito, Dios nos ha dado a todos la capacidad, pero la manera en que Dios prospera es una forma muy diferente. ¿Por qué? Porque hay una protección divina en tus finanzas y en tu vida. Es muy, muy diferente. ¿Sabes? Hay personas, ¿por qué hay tantas interpretaciones en torno a este tema? Porque hay personas que cometen el error de preguntarle a otro, un cristiano le pregunta su opinión a otro cristiano sobre el tema de los diezmos. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees del diezmo? No, pues yo creo que no. ¿Verdad que no? No, tú diezmas, no, no, pues yo tampoco. ¿Tú sientes que eso? No, yo siento que no. Pero no debes de preguntar qué opinas, qué sientes o qué crees. Tenemos que preguntar qué dice la Biblia al respecto. ¿Sabes? Hay una escritura que dice, la letra, hablando de la palabra de Dios textualmente plasmada, mata, pero el espíritu vivifica. O sea, la letra, Dios no quiere que me emborrache y también que me la paso yo en las borracheras. O sea, Dios es un aguafiesta, me mató la fiesta. Pero la inspiración de ese mandamiento es para cuidar mi vida. Entonces la letra mata, pero la inspiración vivifica. Necesitamos entender cuál es la intención de Dios cuando pone estos mandamientos en nuestra vida. ¿De qué se trata? Este tema nosotros no lo tratamos aquí los domingos. Lo recordamos a la hora de levantar la ofrenda y los diezmos. Este tema lo enseñamos en los discipulados, en la escuela de ministerio, etcétera, etcétera. Pero este tema nunca lo he predicado yo aquí en la iglesia. Pero Dios quiere prosperarnos. Y tenemos que entender la razón de esto. Entonces, de repente hay una persona que se convierte a Cristo, que acepta a Cristo, pero es un hombre de negocios, es un empresario, y se acerca a otro hombre de negocios cristiano y le dice, oye, ¿qué onda con el diezmo? Pues yo gano mucho, es mucho dinero. Y este otro empresario le dice, ponte un sueldo y diezmas del sueldo. Y el ignorante, porque es nuevo, ignora la palabra de Dios, dice, amén.
Entonces, me voy a poner 5,000. Bueno, 5 sí, y de ahí diezmo 500 y ya cumplí. Es una estrategia hasta fiscal. Todo, si tú tienes una empresa, si eres hombre de negocios, necesitas tener un sueldo. Y sí, debes de diezmar de tu sueldo. Pero cuando se termina el año fiscal y te quedan las utilidades, la palabra de Dios dice que tenemos que dar de todo lo que Dios nos ha prosperado. Entonces, ya que sacas al final, cuando tu contador te dice, usted ganó esto, de eso también se diezma, porque es ganancia. La palabra de Dios dice, si en las riquezas injustas no eres fiel, o sea, en lo que no te puedes salvar, ¿quién te confiará lo verdadero? A Dios no le podemos ganar. Tenemos que saber que cuando lo hacemos, o sea, hay personas que dicen, oye, es que no es lo mismo ganar 1,000 pesos y diezmar 100 a ganar 1,000,000 de pesos y diezmar 100,000. No, porque no es lo mismo que te queden 900 pesos a que te queden 900,000. Va a ser más fácil, pero no lo vemos así. No lo vemos de esa manera. ¿Y por qué a veces nosotros, o a veces en lo personal, yo evito dar así una enseñanza, o he evitado dar una enseñanza del tema como lo estoy haciendo? Por las caras con las que me están viendo ahorita todos. Dile al que está al lado tuyo, sonríe. No está hablando de ti. Dios nos está hablando a todos. Dile. Ahora, también es cierto, escucha con atención, recordemos las palabras de Jesús en Mateo 23, dice, es cierto, deben diezmar sin olvidarse de la justicia, la misericordia y la fe. De hecho, lo llama lo más importante, ¿sí? Sí, recordemos eso, ok. Es cierto también que habemos unos que diezmamos y ofrendamos, pero no prosperamos. Y uno dice, oye, pero si yo, o sea, en ese tema soy un fiel diezmador. Honestamente, yo de aquí no sé quién diezma y quién no diezma. Yo trato de no enterarme, yo no veo ese tema. No lo hago. A mí me pasan las peticiones para orar por tus peticiones, las que escribes delante del sobre, perdón, dentro del sobre. Eso es lo que yo veo. ¿Por qué no quiero saber quién diezma y quién no diezma para no tener un prejuicio de nadie? Y que me hables a las 3 de la mañana, pastor, ¿puedes venir a orar? Y digo, ay, si diezmaras voy, no quiero ser así. Si me explico, no, por eso no lo quiero saber. Ay, este fastidioso y lo ni diezma. No quiero tener eso. Trato de evitar conocerlo. No tengo ese corazón, pero no lo sé, de veras, no lo sé. Sin embargo, cuando una familia o una persona está en un círculo vicioso con los mismos problemas, se enfermó, hubo un milagro, oramos por él, Dios lo sanó, se volvió a enfermar de lo mismo. Volvió, entonces si pregunto, oye, investígame a este, oye, por favor dime, ¿esta persona diezma? No, ya sé por qué el devorador no lo suelta. Ya lo sé. Entonces, por más que ore, que Dios te sane, te vas a enfermar. Por más que ore, que tu familia se reconcilie, el devorador va a devorar la paz. Por más que ore que Dios te levante, el devorador te va a tumbar. Solamente en esos casos sí pregunto. Pero, ¿qué hacer con lo que queda después de diezmar y ofrendar? Es la pregunta. Porque te decía ahorita, a veces diezmamos y ofrendamos, pero no vemos la prosperidad que Dios
promete darnos. Fíjate lo que tenemos que saber en esta situación. Indudablemente, Dios reprende al devorador cuando diezmas y ofrendas y multiplica cada peso que tú siembras siempre que le obedeces. Pero la prosperidad trae consigo responsabilidades. Y la responsabilidad más grande y la más importante de nosotros en esto es para con Dios. La prosperidad, o sea, yo lo he dicho en otras ocasiones, Dios no da por dar, Dios no da sin propósito. Todo tiene un propósito en la vida y en tu vida. Cada peso que Dios te añade tiene un propósito divino. Dios no dice, como decía la abuela, álzalo por ahí. ¿Sí se acuerdan de esa expresión? Guárdalo, escóndelo, piérdelo. Luego vemos qué hacemos. Dios no te da y te dice, ahí ahórralo, mételo en el colchón, caja fuerte, banco, y luego vemos qué hacemos con él. No, todo tiene un propósito divino, todo. Cuando nosotros desconocemos el propósito divino del dinero, podemos estar viviendo equivocadamente. Por ejemplo, es muy probable que a algunos hombres Dios les esté prosperando para renovarle el vestidor a la esposa. Acá dijeron amén. Y este tacaño, no digan amén, no lo está haciendo. Y después se desatan otros conflictos que Dios previno. Te dio para dar, para tus hijos, para tu vida, para tu salud, para pintar tu casa, para cambiar de casa o de carro. Pero a veces cuando desconocemos el propósito de lo que Dios pone en nuestras manos, le vamos a dar un final o un destino diferente a la razón por la cual Dios lo puso en nuestras manos. Entonces, es importante que nosotros sepamos qué hacer con lo que Dios pone en nuestras manos. Necesitamos descubrirlo. Yo lo he dicho muchas veces, Dios nos da, dice, Él da semilla al que siembra y pan al que come. Pero Dios nos da, hablando de la economía, semilla para comer y para sembrar. No puedes comerte toda la semilla porque no tendrás que cosechar y comer mañana. No puedes sembrar toda la semilla porque no tendrás para comer hoy. Entonces, la responsabilidad que trae la prosperidad más importante para nosotros es con Dios. ¿Qué hago con esto? Porque no podemos negar que a veces con lo que nos queda después del diezmo y la ofrenda, compramos problemas. No, hacemos un negocio que dices, oh, ya lo que quiero, no me importa que pierda todo, pero que ya se acabe. ¿Tú crees que Dios te dio ese dinero para que lo pierdas? Compramos enfermedades, compramos divorcio. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta lo que dice el Señor Jesús. Debes diezmar, pero no te olvides de la justicia, sé justo. De la misericordia, haz misericordia. Yo quiero que Dios me haga justicia, que Dios sea misericordioso conmigo, pero Jesús dice, hey, no te olvides tú de la justicia, de la misericordia, de la fe. Eso es lo más importante. Y esa es una de las razones por las cuales, aunque cumplimos con esto, a veces pareciera que el devorador no está siendo reprendido. Dice el Salmo 1, verso 1:
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ojo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Siempre va a estar verde. ¿Ok? Que da su fruto a su tiempo. Todas las cosas le salen bien. Que su hoja no cae, se ve bonito, frondoso, da cobertura tanto a las aves que se cobijan como a los hombres que se cobijan bajo su sombra. Y todo lo que hace prosperará. ¿De quién está hablando? De una persona que obedece la palabra, que se deleita en ella, que no anda en malos consejos. Entonces, la única manera de nosotros de no caer en malos consejeros o en malos consejos es ir directamente a la palabra de Dios. Te repito, no pidas opiniones. Vayamos directamente a la palabra de Dios. Si le vas a preguntar a una persona, aunque sea el pastor, dile: pastor, ¿qué dice la Biblia de esto? Porque no por ser pastor no me puedo equivocar. Sabes que hay ocasiones que hay gente que ha sufrido tanto maltrato y hemos estado orando tanto tiempo, y luego llegan conmigo y me dicen: ¿sabe qué, pastor? Ya no me aguanté. ¿Qué pasó? No, pues le hice esto y esto. Y por dentro yo digo: mijito, ¿te habías tardado? O sea, mi carne reacciona así también. Y, hombre, qué bueno que te defendiste. Me hubieras hablado, yo te ayudo. Pero ¿tú crees que yo voy a dar voy a decir esas palabras? No, me puedo equivocar. Cuando pasan esas situaciones que, ¿sabes qué? Es que mire, tanto tiempo que me han hecho bullying en la prepa, hoy me agarré a cachetadas a la mujer que me... Ok, ya te desquitaste, según tú, comprendo, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que cuando Jesús iba camino a la cruz y lo maldecían, no respondió con maldición. Cuando lo torturaban, no amenazaba, no decía: no, usted me están matando, voy a resucitar, van a ver. No amenazaba. Dice: sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Reaccionaste carnalmente. A lo mejor yo también hubiera reaccionado carnalmente, pero la Biblia dice, y con esto estás mal. Si yo no le digo eso a una persona y le digo: no, hombre, qué bueno, ya con eso no te van a molestar, estoy mal. Mi consejo, mi opinión está equivocada. Por eso te digo, no pidas opiniones. Pregunta: ¿qué dice la Biblia al respecto? Si la persona te contesta: no sé, pero yo creo, gracias. De creencias, por eso me fue como me fue, por andar de creyente en otras cosas. Pero yo siento, no, pues yo también siento otras cosas. No andamos por lo que nuestros sentidos dicen, andamos por fe. Tenemos que ir directamente a la palabra de Dios. Entonces, la única manera en que nosotros caminemos este camino, porque la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. La única manera de no perdernos es obedecer la palabra de Dios, ir directamente a la palabra de Dios. Entonces el Salmo 1:1 dice: más que felices los que no andan en consejos de malos, más que felices el que se deleita en la ley de Dios. Todas las cosas le salen bien y todo lo que hace prospera.
Sabes que las personas que les pesa darle a Dios lo que es de Dios tienen un desorden en sus prioridades. No tienen las prioridades en su vida de una manera correcta. Hay quien dicen, es que yo amo a Dios con todo mi corazón. La palabra de Dios dice, no lo digas, demuéstralo con tus obras. Lucas capítulo 12, verso 15. Y les dijo, mirad guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué dice esta escritura? La vida del hombre no consiste, o sea, los bienes que poseen no pueden ser el fundamento de tu vida, lo que te dé consistencia. Cuando leemos esta escritura, mira, pon atención, evita la avaricia, dice. ¿Por qué? Porque en la avaricia las personas no se dan cuenta que desnudos llegaron a la tierra y desnudos se irán de ella. Nada se pueden llevar. Primera Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada. En la avaricia la gente no sabe esto. Algo tan sencillo que dice, ay, ¿cómo no sabes que nada nos vamos a llevar? La avaricia no te deja entender esto. El espíritu de avaricia es un deseo desenfrenado de tener por tener. No tener para disfrutar, no tener para darle a la esposa, a los hijos, bendecirlos. No, de tener por tener. Algunos de ustedes duermen en un colchón con un pozo, con los resortes ahí, lastimándoles, y tienen para comprarse un colchón nuevo. Se supone que vamos a pasar dormidos la tercera parte de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes 60 años, has dormido 20 años, 8 horas diarias. Y si no descansas bien, tus 16 horas o el 66% de tu vida se ve afectada por la falta de descanso. Pero hay quienes, no, dale vuelta al colchón. Si no es cabrito, ya le dimos como 20 vueltas. No, es que colchón chafa, mijo, cuando lo compraste pesaba 50 kilos menos. ¿Cómo no quieres que tenga cuneta? Cómpralo. Vale la pena tu descanso. Pero no. Esto luego vemos. Hay gente que duerme en el piso. Por eso. Pero Dios te ha dado. Hay quien tiene para comprar ropa nueva y no la compra. Eso es avaricia, es pecado. ¿Qué leímos en Eclesiastés? Que es un don de Dios disfrutar lo que Dios nos da. Disfrútalo. Dios no quiere que estés al pendiente. Dios quiere, en incertidumbre, perdón. Hay que ser cuidadores, diligentes, ahorradores, bien administrados. Claro que sí. No hay que ser despilfarradores, que al cabo que Dios proveerá. No. Hay que ser entendido en el tema. Pero también hay que disfrutar
Lo que nos permite la avaricia en algunas personas es que se den cuenta que si somos generosos a la hora de sembrar, la cosecha será generosa. Mira, yo conozco hombres que se la pasan comprando, pagando y a todos lados, a todos lados. Los invitas a comer y ellos pagan. Así de esas. Pagan. Y dices tú, oye, pues tendrá una impresora en su casa o qué. Pero he conocido algunos, no todos los que conozco, pero algunos tienen espositas. Uy, es que nomás anda aventando dinero y dando y le piden y da. ¿Tú por qué crees que tiene dinero? Porque hay una ley universal que dice: lo que siembras, cosechas. Y mientras tu esposo sea un dador, Dios le dará. Dale gracias a Dios. No quiere decir que no lo estorbes en el buen sentido. No quiere decir que no lo aconsejes en el buen sentido. Si está manteniendo vicios de otros, pues sí, dile, oye, que se emborrachen con su dinero, no les estés dando para eso. Ayúdalo a la administración buena, sana, pero sobre todo a ser responsable delante de Dios, que esa es nuestra mayor responsabilidad. Entonces la avaricia no permite que algunos se den cuenta que cuando das, recibes. Segunda a los Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno de, ¿cómo? Como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es importante la actitud. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es un ciclo de dar y recibir, dar y recibir. Tengo lo suficiente y además abundo en buenas obras. La ofrenda, lo que habla esta escritura, dice, nace en el corazón. ¿Dónde busco la ofrenda? Algunos buscamos la ofrenda en el presupuesto. Se siente muy padre cuando dicen o decimos, yo no dependo de la economía del mundo. Si la bolsa se cae, si el dólar se va para arriba, mi Dios pues suplirá todo. Yo dependo de Dios, tengo un Dios proveedor. Es padrísimo eso. Y es una verdad. Dios es nuestro proveedor. Pero a la hora de darle, ¿lo hacemos con esa fe? ¿Buscamos en nuestro corazón o buscamos en nuestra bolsa? Porque el Señor presupuesto siempre me dice que no me alcanza. El presupuesto a mí me dice, Cachino, solo puedes ofrendar 200 pesos. Y yo le digo, cállate. Es que es lo que hay. Digo, sí. Y te creo. Nada más que yo no ando por vista, yo ando por fe. Ahorita cantábamos, es la última parte de la adoración que cantamos ahorita. Dice, fui perdonado, mi libertad compró.
La muerte Él venció, mi pecado borró. Así dice, ¿va? Yo me río cuando digo mi pecado borró, porque en serio yo sí traía un colón bien largo. Y Satanás me acusaba delante de Dios para que me enviara a la condenación eterna. Pero por su gracia, su misericordia, yo fui perdonado. Entonces cuando yo canto esa partecita, digo, mi pecado borró, siempre se me sale una risa así, no sé si media burlona con el diablo y agradecida con Dios, que digo, es que si no lo hubieras borrado, Señor. Entonces, en ese entendimiento, cuando yo busco la ofrenda y el Señor presupuesto dice, no alcanza, yo le digo, ok, ya gracias por la información, pero aquí mira, mi pecado borró Él. Yo le quiero dar con fe. Ahora es cuestión de fe y hay medidas de fe. Esta es mi fe, pero tienes que buscar en tu corazón, no en tu cartera. Pero es medidas de fe. Y el presupuesto me vuelve a decir que no nos alcanza. Entonces ya le digo, mira, me da la gana, ¿ok? Siento dar. Lo que usted no sabe, señor presupuesto, es que al hacer esto se activa algo en el cielo que abre las ventanas de los cielos y se derrama su bendición hasta que sobra y abunda. Pero eso no lo sabe el presupuesto porque anda por vista. Y es verdad lo que dice, y hay que tener un presupuesto. Pero yo ando por fe. Entonces el diezmo está fácil, es el 10%. No pudiéramos decir que el diezmo son tus impuestos, porque no solamente es darle a Dios lo que le corresponde, además genera una aseguranza, una protección divina que reprende al devorador. Pero sí debemos de saber que la ofrenda es la inversión que tú pones que te genera ganancia. Nada más que Dios no paga como pagan los bancos. Los bancos después de impuestos, si bien te va, te queda el 1%. Porque dicen 5 o 6%. Pero ya después de los impuestos te queda 1. Inviertes 10,000 pesos o 1,000 pesos, te ganas 10 pesos por mes a un año. Dejas un año en el banco 1,000 pesos y al final del año te van a dar 1,120 pesos. Si no suben los impuestos, porque también puedes perder. Pero Dios no es así. Dios dice, yo multiplico al 30 por 1, al 60 por 1 y hasta el 100 por 1. Invierto 1,000 pesos y Dios dice, te puedo dar 30,000, 60,000 o 100,000 por 1. Entonces la ofrenda es lo que nosotros ponemos en las manos del Creador, del Dios Todopoderoso, del dueño del oro y de la plata, y es la medida de la cosecha que yo quiero tener, va en proporción a la medida, a la cantidad, de la semilla que yo debo de sembrar. Quiero decirte, y termino con esto, hay muchas personas que de tiempo en tiempo caen en adversidades carísimas porque no hacen esto. Y nunca voy a dejar de orar por ellos. Y cada vez que me digan, estamos así, nos enfermamos, siempre voy a estar ahí, porque esa es mi
llamado y mi trabajo. Y no pretendo, como dice el apóstol Pablo, sacar ganancia de ustedes. No pretendo. Es mi deber delante de Dios orar por ti, aconsejarte, estar contigo. Es mi llamado. Ahí tengo que estar. Diezmes o no diezmes, ofrendes o no ofrendes, yo tengo que estar ahí. Pero a veces me duele que digo, híjole, primero fue esto y cada vez va en aumento. O sea, cada vez las adversidades, las enfermedades les salen más caras y me duele. Pero aunque esté yo ahí, ¿quién reprende al devorador? Dios. Cuando tú y yo obedecemos su palabra en este tema. Yo no lo puedo hacer por ti, tú no lo puedes hacer por mí. La iglesia se sostiene de diezmos y ofrendas. Pero el propósito del diezmo y la ofrenda no es que la iglesia pueda pagar la luz. Ese no es el propósito. No es que los que vivimos del templo podamos subsistir económicamente. Ese no es el propósito. El propósito es que tú seas bendecido. La iglesia se sostiene del diezmo y ofrenda, pero los que diezmamos y ofrendamos nos quedamos con la mejor parte. Hasta matemáticamente. Pero no como, te repito, no como el banco. Si tú diezmaras de 100 pesos 10, obviamente, y ofrendaras otro 10, te quedarían 80. ¿Quién se quedó con la mejor parte? Te quedas con la mayor parte, pero también con la garantía, porque Dios siempre cumple sus promesas de que todo lo que siembras cosecharás. Eso es la mayor parte. Necesitamos nosotros hacer lo que nos corresponde, porque de que Dios te quiere prosperar, te quiere prosperar. Así como te quiere salvar, Él te quiere salvar. Para ser salvo necesitas aceptar a Cristo. Para ser próspero necesitas trabajar y obedecer su palabra. Nos ponemos de pie. Si alguien necesita un sobre, puede levantar su mano. Por favor, te voy a pedir un favor. Aquí adentro hay una hoja que dice nombre, fecha, nombre y petición. Si tú escribes aquí y no te mando yo un mensaje, una oración en audio o en texto a tu petición, probablemente no tengo tu número de teléfono, no lo diste en el registro. Si no lo diste, añádelo, porfa, porque yo estoy orando y mando oraciones, y a veces no nada más oraciones, a veces Dios me pone cosas que una revelación de alguien y se las mando, y Dios trae dirección en algunos asuntos. Entonces ponlo por ahí, ponle fecha, ponle tu nombre también, porque te repito, yo no recibo el sobre, yo recibo esto. Y a veces hay peticiones que no traen nombre. Digo, bueno, Señor, tú conoces, sánala, etcétera, etcétera. No sé quién sea, pero tú sí sabes. Ese favor te quiero pedir. ¿Estamos listos? Ahora, yo sé que todos lo traen en la mano. Pero yo quiero que lo tomes con una actitud diferente. Dice la Biblia, Dios bendice al dador alegre. Yo quiero que lo tomes consciente de que lo vas a entregar a Dios. Tómalo ahí en tus manos
Y vamos a orar, repite conmigo: Dios, te doy gracias, porque si tengo la oportunidad de darte, es porque tú me diste primero. Estoy agradecido con tus bendiciones y te doy esta parte, consciente que además me darás más. Te doy gracias por la vida, la salud, el trabajo, mi casa. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido. En el nombre de Jesús, amén. Puedes pasar a depositarlo. No te vayas aún. Quiero decirte algo ya para irnos. Cuando hacemos esto, cuando traemos el diezmo y la ofrenda y lo depositamos, no necesitamos prometer: Señor, te prometo que te voy a dar toda. Dios dice: no hagas promesas. Mantente en obediencia en esto. No hagas promesas. Sé obediente. No negocies milagros económicamente. Si me sanas te voy a dar. No, es por gracia. Le damos a Dios lo que le corresponde, lo que nos nace del corazón. Pero todo lo demás Él nos lo da por gracia y amor. Vamos a cantar esta última parte para despedirnos. Te necesito, me rindo a ti. Vamos a cantarlo fuerte. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Una vez más, dile: aquí estoy. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó. Quiero que extendamos nuestras manos para rogar a Dios por el consuelo de Héctor y su familia, que esta semana partió con el Señor su mamá, Héctor Bautista. Padre, te damos gracias por los años que tú le diste de vida, Señor, a tu hija. Te pedimos por la consolación, como dice tu palabra, de la familia, de los hijos, de los nietos, Señor.
Te rogamos, Espíritu Santo, que tú los abraces, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, se manifieste en la mente y en el corazón de ellos, Señor. Que los abraces de tal manera que puedan sentir, Señor, esa consolación en este tiempo, Señor, y que puedan celebrar la vida de tu hija en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un excelente domingo. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos el miércoles. Que Dios me los bendiga. Si alguien necesita oración, estamos para servirles.